definido entonces la energía cinética, que es una variable de estado de mi objeto de estudio. ¿Por qué? Porque involucra su rapidez y su masa. Entonces, esto es una variable de estado del objeto de estudio. Definimos la energía cinética instante a instante y el cambio en la energía cinética en un intervalo de tiempo, delta T, Tf menos T0. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a definir a continuación es el trabajo. Entonces, el trabajo lo vamos a definir sobre los objetos del entorno que le hacen fuerza, que le hacen una acción a mi objeto de estudio. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular el trabajo para cada fuerza. Bien, yo tengo objetos de estudio, son los que vimos acá. Cada uno de estos puede que haga un trabajo o no sobre mi objeto de estudio. Es decir, que el trabajo se define para cada fuerza y estaría siendo, igual que el impulso, una función que se refiere a los objetos del entorno. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo lo vamos a pensar si el objeto de estudio se desplaza. Bien, estamos hablando cuando nuestro objeto de estudio tiene un desplazamiento, ahí hay un trabajo. Por eso fíjense que los límites de mi integral son posiciones, posición inicial y posición final. Esta va a ser la fuerza, estoy calculando el trabajo de esta fuerza, o sea, de una fuerza que está haciendo un objeto del entorno, y esto es un diferencial desplazamiento. Bueno, esto es un lío, no porque no conceptualmente es eso, pero bueno, es un lío porque requiere muchísimo trabajo vectorial, que por ahí no estamos tan duchos. Pero a grandes rasgos, esto ustedes no van a tener que calcular nada de esto, ahora vamos a ver una versión simplificada, pero a grandes rasgos lo que está diciendo es que el objeto hizo este desplazamiento, instante a instante la fuerza pudo haber sido constante o no, pero bueno, fue tomando valores acá en cada punto de desplazamiento y además fue tomando distintas posiciones. Bueno, acá hay un diferencial que se define. Eso sería el trabajo. Bueno, tranqui. No se preocupen tanto por esto. Una cosa a fijarse es que en este caso los límites para definir trabajo son posiciones, no instantes de tiempo, pero como estamos en física clásica, si hubo un desplazamiento, hubo un delta tiempo, ¿no? Es decir, esta sería la posición en un instante t0 y esta es la posición en un instante t final. Entonces, esas cosas las tenemos, que nos tiene que ser coherente con esto. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a suponer entonces, para encontrar una expresión más sencilla de esto, que tenemos un objeto que se mueve en línea recta. Supongamos que está así apoyado. No sé, esta es una caja pesada que la está llevando una persona, bien, atada con una soga. Vamos a suponer algo así. Bueno, ¿con quién interactúa nuestra caja en este caso? Nuestra caja interactúa con la tierra, con el piso, vamos a suponer que hay rozamiento, y con la persona. ¿Bien? Entonces, supongamos que queremos calcular, ¿no? El piso va a ser un trabajo, la tierra ahora vamos a ver que no. Vamos a calcular solamente el trabajo de esta fuerza, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo hago un diagrama de interacciones, tenemos, esta es la fuerza que le hace la persona, pero el objeto se va a desplazar por el piso. Es decir, el objeto se va a desplazar en esta dirección, en el eje X. ¿Bien? Entonces, supongamos que se movió desde una posición acá, R0, a una posición acá. Bien. La parte de esta fuerza que va a ser trabajo va a ser la componente en la dirección del desplazamiento. ¿Se entiende eso? O sea, hay una fuerza que está, en este caso, actuando hacia allá. Pero el objeto se va a desplazar en este eje, en el eje X. El objeto se va a mover en el piso. Por más que la fuerza sea para arriba, el desplazamiento va a ser en este eje. ¿Bien? Entonces, la parte de fuerza que va a ser trabajo va a ser
la que es paralela al desplazamiento. O sea, la componente esta componente. A esta la vamos a llamar F paralela. Y bueno, si yo conozco este ángulo, va a ser el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Bien? Y en este caso, el desplazamiento es en línea recta, ese es un solo eje. Yo le voy a poner que uno de los ejes sea, como siempre decimos, para simplificar todas las cuentas, ponemos uno de nuestros ejes en la dirección del desplazamiento. Entonces, en ese caso, el labor de la fuerza de la persona va a ser, le saco vector, porque ahora me estoy moviendo en una sola dimensión, ¿sí? Estoy calculando solo la fuerza de la persona, ¿sí? Las otras dos, no. Va a ser entre la posición inicial y final, el delta R, del módulo de la fuerza de la persona por el coseno del ángulo diferencial R. ¿Bien? Si llega a ocurrir a esta, bueno, la reescribo acá. Esta es la fuerza paralela diferencial R, que hace la persona. ¿Bien? Si esta llega a ser constante durante todo el desplazamiento, o sea, si llega a ocurrir que este módulo no cambia y el ángulo no cambia, o sea, la fuerza esta se mantiene constante, entonces la puedo sacar afuera de la integral y en ese caso me va a quedar su versión más sencilla, que es F paralela por el delta R. Y listo. Ahora, fíjense que para llegar acá tuvimos que suponer que el módulo es constante, el ángulo es constante, se mueve en línea recta, que uno de los ejes está en esa línea. ¿Bien? Bueno, teniendo en cuenta esto, que esta es F paralela, podemos ver que la Tierra no trabaja. ¿Por qué? Porque en este caso, que se está moviendo así, la dirección de desplazamiento, ¿sí? La dirección de desplazamiento es perpendicular a la fuerza de la Tierra. Bien, la fuerza de la Tierra. Esta terminamos con la fuerza de la persona. Ahora estamos viendo la fuerza de la Tierra. La fuerza de la Tierra actúa así y se está desplazando así. Bien, hacia allá se desplaza y la fuerza de la Tierra actúa así. Es decir, el ángulo es 90 grados y el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, el trabajo, en este caso, de la fuerza de la Tierra es igual a 0. Eso lo pueden ver en la guía. Hay una parte que dice que si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es 0. Es decir, las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no trabajan. Bien, si el objeto se mueve en una dirección y la fuerza está actuando perpendicular, esa fuerza no hace trabajo en ese movimiento. Bien, en este caso la Tierra no hace trabajo. La persona que empuja sí trabaja, ¿no? Hace un trabajo, pero solo en esta dirección. Solamente esta componente, es decir, el módulo de esta por el coseno del ángulo, hace trabajo, que es este. Y el rozamiento, bueno, lo podemos calcular, ¿no? Si tengo el peso puedo calcular la normal, si tengo la normal puedo calcular la fuerza de roce dinámico, trabaja. Pero como el rozamiento aparece, recuerden, como el rozamiento aparece opuesto al desplazamiento en la misma dirección, en distinto sentido, pero en la misma dirección, el rozamiento hace todo trabajo. En este caso, fíjense que en la guía dice que si la fuerza es paralela, o sea, si el vector fuerza, en este caso sería la de roce, es paralelo al movimiento, entonces el coseno, el ángulo es 0, el coseno vale 1 y toda la fuerza trabaja, no solamente una componente, sino toda la fuerza trabaja. Bueno, esta es la versión más sencilla de la fuerza, ¿bien? Es la fuerza paralela, si es constante, por el desplazamiento. Fuerza paralela significa la que va paralela al desplazamiento. Estamos hablando de un desplazamiento en línea recta. Eso en la guía está, así que lo buscan. Bueno, en el siguiente video vamos a ver el teorema.